Saludos cordiales, buenos días, buenas tardes, buenas noches en este curso prefacultativo virtual de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública en esta gestión 2022. Es un gusto volver a compartir con ustedes en esta séptima clase sobre técnicas de estudio y redacción. El día de hoy nuestro avance va a estar centrado específicamente en ver cómo se hace la reseña de un libro y cómo también se puede escribir una tesis, como tips que son necesarios. Evidentemente no vamos a abarcar el aspecto metodológico a profundidad porque ustedes llevan la materia de métodos de investigación en ciencia política. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo hacer una redacción de estos dos elementos que les acabo de mencionar. Cómo escribir una reseña de un libro y una tesis. Y veamos en primer lugar cómo escribir la reseña de un libro. ¿Cómo escribir la reseña de un libro? Es importante entender, y ustedes dirán, pero ¿para qué necesitamos saber escribir una reseña de un libro? Es necesario que ustedes sepan escribir la reseña de un libro porque van a tener información que han leído, han dado conocimiento, han adquirido, han hecho diferencias entre lo que va a ser incluso un resumen, que es más sencillo, a una reseña, porque ustedes en la carrera van a poder hacer estas reseñas en cuanto sus docentes también se los pidan. Esta reseña tiene que ver más allá de un resumen. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un resumen y una reseña? El comentario crítico que van a poder realizar, ¿no? Van a tener incluso recomendaciones, si es una buena lectura, no es una buena lectura. Ustedes lo van a realizar de forma personal cuando hagan una reseña de un libro. Y veamos, ¿no? ¿Qué elementos debe tener una reseña de un libro? Debe ser de carácter profundo, ¿no? ¿A qué me voy con esto? A que no es algo que resuelve en media página usted como reseñista, ¿no? Estudiante, donde sintetice las obras y sus diferentes partes, sino que vas a hacer una revisión exhaustiva del texto al cual te están pidiendo reseñar, y a la par de ello vas a hacer una comparación. Es por eso que también la reseña es mucho más compleja en temas críticos, porque no solamente es el texto como tal, sino haces una comparación con diferentes trabajos, ¿no? Similares de la publicación del área que te estén solicitando en la ciencia política reseñar, y tú vas a agarrar un texto y otro y vas a ver visiones comparadas y al final tener una visión crítica real del texto que estás reseñando. El análisis crítico debe ser sintético, o sea, claro, concreto, profundo, ¿sí? Pero nos debe mostrar las características de la obra, nos debe también mostrar como parte importante de la aportación al área que está haciendo ese texto, ¿no? Nos muestra también limitaciones y controversias que pueda tener el libro, ¿no? Limitaciones y controversias ¿en qué sentido? En que tiene aspectos negativos, tiene aspectos positivos, y qué finalmente nos dice el reseñista, o sea, nosotros quienes vamos a escribir la reseña acerca del libro, ¿no? En este sentido, esta reseña, a diferencia del resumen, tiene una autoridad científica, ¿no? Porque al ser nosotros reseñistas de los libros, escritores en este caso, con una visión crítica de la opinión que vamos a tener del libro, vamos a tener una gran diferencia con lo que es el resumen, porque el resumen simplemente es el reflejo de lo que es el libro, pero con la reseña nos vamos a volver incluso expertos en la temática, ¿no? Para poder hacerlo, para poder reseñar en un área de la teoría política, en otra área de la metodología de la investigación, en otra área de la historia del pensamiento político, en otra área de la coyuntura política. O sea, vamos a tener la expertise para poder realizar vamos a decir, este evento de tan grande magnitud. ¿En qué sentido? En que vamos a dar a luz a un nuevo texto. Un texto que va a tener las características que hemos señalado, pero a la par de ello, ¿qué tipos de textos vamos a reseñar? No es cualquier texto, ¿no? Uno que uno se descarga en internet y ya, ¿no? Van a haber diferentes características de los textos que son reseñables en todo caso, ¿no? El primero es que sean accesibles, que sigan mecanismos de distribución tanto comerciales de forma gratuita, ¿no? Que puedan ser adquiridos en librerías, que no sean textos difíciles de encontrar, porque si no, nuestra reseña no va a tener un gran alcance, que es lo que también se quiere realizar para iniciar un debate académico. El formato en el cual debemos presentar una reseña nosotros va de la siguiente forma. ¿Recuerdan un poco lo que es el APA? Vamos más o menos por ahí. ¿En qué sentido? Primero vamos a hablar en un número mínimo de palabras que va a tener, ¿no? Un número mínimo de 900 palabras que va a tener una reseña a un máximo de 1500. Vean también que en eso las reseñas son estrictas, ¿no? El documento en el cual vamos a trabajar en formato digital y luego obviamente también en temas impresos va a ser en A4. Los márgenes que vamos a configurar el Word, y eso es importante porque a veces reseñamos, no tenemos, o tal vez hemos hecho
este ejercicio de la reseña, pero sin los formatos adecuados. Esos son estándares internacionales también para hacer las reseñas, ¿no? Los márgenes de 2.5 a cada margen, ¿no? Y estar escrito en doble espacio, con el Times New Roman de 12 puntos en forma específica, ¿no? ¿Qué tenemos que también reseñar? O sea, ya entiendo que lo presento en ese formato, pero ¿qué datos también necesito tener para hacer la reseña, ¿no? El primero es el tema de la edición. El segundo es el año de la publicación. El tercero es el tema editorial, ¿no? O sea, quién ha hecho el tema de la publicación a través de una editorial, las páginas totales que tiene la reseña como tal, y el registro ISBN, que lo hemos visto en una clase anterior al hablar de temas del acceso también de la publicación en estándares de calidad, ¿no? Si es que existiese un URL de este texto que está tanto en tema físico y en tema digital, lo también reseñamos, ¿no? Los datos de autoría del libro también, en cuanto a qué tiene que ver. Uno, el tema de el nombre del autor al que estamos reseñando, ¿no? O sea, de quién es el texto original al cual vamos a hacer la reseña. El segundo, la afiliación institucional de los autores del material reseñado. ¿En qué sentido? Ya sea una universidad, un instituto, un ministerio, o sea, ¿quién está publicando este texto que yo voy a reseñar, ¿no? Tiene que estar también presente la ciudad y el país donde se ha escrito el libro. También tiene que haber los datos bibliográficos en cuanto a lo que hemos visto hace un momento atrás, la editorial, el año de la publicación, las páginas totales, ISBN, el URL que hemos visto, ¿no? En lo que va a ser el nombre y apellido está claro, sencillo, no hay mayores inconvenientes, y afiliaciones completas de todos los autores, ¿no? Por ejemplo, si es que es más de un autor o tenemos jerarquías también institucionales que se manejamos, ¿no? También en qué sentido, ¿no? Por ejemplo, hace una publicación la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA. Entonces hay que nombrarla también como autora porque es propietaria de esa investigación o ese libro que se esté publicando, y también se puede hacer la copia del URL de la facultad o el instituto al que se pertenece para que la reseña esté completa, ¿no? No incluir los cargos de titulación académica, ¿no? El doctor tal ha hecho el tema del libro, no hay que hablar, ¿no? O sea, simplemente se habla de forma natural. Por ejemplo, Carlos Alberto Morales, digamos, o sea, no es doctor, sino solo Carlos Alberto Morales cuando ya haga referencia en la reseña, ¿no? El nombre del autor y del contacto del correo electrónico también tiene que estar presente. ¿Para qué? Para cuando se entregue la reseña. Eso como parte de una primera página. En una segunda página de la reseña, ¿qué se hace? ¿Qué se debe incluir? Se debe incluir el título del material reseñado, ¿sí? En 2 idiomas, si se puede también, se hace esto en temas internacionales. El número total de palabras del documento se debe incluir en la segunda página de la reseña. En la tercera página, ¿qué va? Aquí va la parte más, vamos a decir, una de las partes más importantes, ¿no? Que consiste en un resumen que va a tener un único párrafo de máximo 120 palabras, ¿no? Este breve resumen me va también a mí a mostrar qué cosa voy a reflejar en la reseña que estoy realizando sobre un texto académico. Debe resumir el trabajo de manera simple, expone de forma concisa los principales aspectos, ideas reflejados en el texto primario que voy a utilizar. En la tercera página, ¿qué viene, no? Vienen aquí enteramente cuando se hace, incluso en inglés, ¿no? Se hace ese resumen en inglés, si es que se lo solicita también, en español, en portugués, en el texto, bueno, en el lenguaje en el que también nosotros nos relacionamos académicamente. Y vamos a ver también las palabras clave que van a estar en esta tercera página. Entre 3 a 5 conceptos en minúsculas separados por comas van a estar las palabras clave. En las páginas siguientes, y ya vamos a ver cómo vamos construyendo de a poco esta reseña, ¿no? Van a estar todos los párrafos que van a empezar por una sangría, ¿no? Estarán a doble espacio y no habrá otra distancia entre párrafos, que es la que está señalada por el formato, y deberá hacerse de forma impersonal, ¿no? No de una forma directa, sino impersonal, como un externo que está haciendo la revisión de ese texto académico. ¿Qué más viene en las páginas siguientes, no? La evaluación. Esta sí es la parte más importante, el juicio crítico del reseñador, ¿no? Tiene que haber, ya cuando hacemos una crítica a un texto, tenemos que por lo menos tener 2 puntos fuertes y débiles de la obra. Ese es el juicio crítico y así también se construyen. O sea, si tiene aspectos positivos una obra puede tenerlo, pero siempre hay que encontrarle un tema de elementos fuertes y elementos débiles que se manejan.
¿no? Vamos a ver que los apartados no van a llevar título, o sea, simplemente va a ser un texto único que va a tener, no va a tener divisiones. Y si vamos a utilizar forzosamente algún tipo de encabezado diferente, lo vamos a hacer en normas APA, ¿sí? Después, esto en cuanto a la reseña. Y antes de hablar de cómo se escribe una tesis, quiero decirles que ustedes también van a ser capaces de realizar reseñas académicas de cualquier texto que ustedes se propongan. ¿En qué sentido? En que tienen la posibilidad de un conocimiento crítico que se está realizando y se está construyendo en nuestra universidad, por lo menos en nuestra carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, que tiene la capacidad de que ustedes formen su criterio propio a través de los conocimientos que se les da, ¿sí? Siguiente elemento, ¿cómo escribir una tesis? Ay, ¿a quién no le causa terror la tesis? Eso lo van a ver seguramente en métodos de investigación para que no estén aterrorizados con lo que va a ser la escritura de una tesis, sino en cómo hacer el texto académico como tal. A veces uno le aterra y dice, no, la tesis, qué difícil, qué complicado. Lo bueno es que tengo una buena noticia para ustedes, antes de dar el tema como tal. Primero, que en la carrera tenemos especialistas en investigación en ciencia política, entre ellos también está el director de la carrera, que es un investigador por excelencia, y ustedes seguramente van a ingresar y cuando pasen clases con él van a ver cómo es de sencillo investigar. Segundo, tenemos textos especializados hechos para ciencia política en investigación, hechos por nuestros profesores, entre ellos el director, el licenciado Marcelo Peralta, que también es del área, el licenciado Diego Murillo, que nos van a ayudar a entender cómo hacer la investigación en ciencia política. Y se los recomiendo al 100% para no tener problemas en temas metodológicos. Pero vayámonos ahora al tema estrictamente de la redacción de la tesis. Primero, entender que vamos a escribir en una comunicación lineal, ¿no? Y esto lo van a hacer ustedes, tanto tesis en proyecto de grado, con este mismo formato. Y es importante entenderlo porque es la forma en la que vamos a transmitir toda la investigación que hemos hecho en un texto. Obviamente vamos a manejar en primer lugar una línea cronológica en esa comunicación lineal, ¿no? Y no vamos a tener temas desordenados, vamos a estructurarlo de una forma específica, donde no vayamos a colocar antes la metodología, que el estado del arte, o sea, vamos a tenerlo de forma ordenada, ¿no? Y vamos a estudiar, ¿no? Las teorías, vamos a exponer todo lo que hemos revisado en nuestra investigación en ese texto, ¿no? ¿Qué elementos debe tener una tesis, ¿no? Una línea de comunicación lineal va a estar basada en 6 elementos que les voy a mostrar a continuación. No se olviden que siempre la tesis está para las ciencias sociales, que es donde está la ciencia política, en formato APA, que ya lo hemos visto en una clase, en muchas clases anteriores, en 2 clases específicamente, ¿no? Primero va a tener lo que hemos venido manejando, lo hemos visto en gran manera, en un gran formato, pero lo veamos ahora, ¿no? Va a tener una introducción, ¿no? Va a tener un estado del arte o revisión de literatura, va a tener metodología, va a tener resultados, discusión, conclusiones que a veces se fusionan, ¿no? Por eso hablo de 6 elementos, y referencias. Veamos el primer elemento de la introducción, ¿no? La introducción de la tesis, que tiene por objetivo presentar a los lectores y a las lectoras el tema que se ha tratado. Una introducción atractiva, y eso nunca se olviden, hace un texto atractivo para los lectores, tanto que sean especialistas en la materia como que no lo sean. Eso es importante señalarlo, ¿no? Porque vamos a mostrar también en la introducción la forma en la que hemos hecho la investigación, las razones por qué es interesante haber hecho ese trabajo académico que hemos investigado y por qué una persona natural tendría que interesarse también en esa temática de la ciencia política que hemos investigado. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque es como si ustedes, y esto para, evidentemente la introducción se redacta casi al final, pero en temas de práctica les tengo 2 consejos para hacer una introducción. El primero es que escriban la introducción antes para decir, así voy a estructurar el trabajo, y tengan una línea de acción para hacerlo a la par del tema metodológico que también les va a orientar. Pero la introducción en un primer elemento y en un segundo momento, vamos a decir momentos. El primer momento, cuando estoy empezando el trabajo de la tesis. ¿Qué quiero? ¿Qué espero con este texto que voy a escribir? Perfecto. El segundo momento es cuando ya lo voy a escribir al final, cuando ya haya hecho todo el trabajo de investigación y haga esa comparación, ¿no? Diga, perfecto, esto quería, pero esto es lo que he obtenido con mi investigación al final.
Y eso es importante porque nos ayuda incluso si ustedes quieren, a madurar académicamente, entendiendo que vamos a poder realizar la investigación de una forma muy particular, para también nosotros motivarnos en decir, esto quiero alcanzar con mi proyecto de investigación y lo voy a hacer, y la tesis se realiza, ¿no? También, obviamente, en temas estructurales de presentación, recuerden, va al inicio de cada trabajo, ¿no? Casi inmediatamente después del índice, en un resumen ejecutivo que se realiza. Vamos al segundo elemento, estado del arte. ¿Qué es eso, no? Es necesario entender que es un estado del arte, ¿no? Que va a mostrarnos una clasificación, evaluación de que muchos académicos antes han investigado sobre nuestro tema, han escrito teorías sobre nuestro tema, y eso es lo que vamos a reflejar en el estado del arte o revisión de literatura, ¿no? Vamos a transmitir al lector con nuestra redacción, ¿no?, los conocimientos establecidos o ideas sobre el tema que tengamos. Y esto está definido por una guía, ¿no? Ya sea porque escribamos el estado del arte orientados en nuestra revisión bibliográfica al objetivo de la investigación, o escribamos el estado del arte, ¿no?, en la problematización del tema que estamos investigando. Ya sea que obedezcamos. En temas metodológicos ustedes van a aprender cómo definir un objetivo y cómo también delimitar un problema de investigación, pero vamos a hacer eso, ¿no? O sea, ya sea que escriba hacia el objetivo de la investigación o al problema en cuestión, el estado del arte me va a mostrar toda esa revisión bibliográfica, autores que han escrito, qué opinaban, desde qué perspectivas puedo mostrar tendencias políticas, izquierda, derecha. O sea, esa es la revisión que voy a poder realizar en un estado del arte, que evidentemente tiene más profundidad, ¿no? ¿Qué es lo que también nos permite escribir el estado del arte a nosotros, o investigar acerca de la literatura que ha existido antes, ¿no?, sobre el tema que vamos a investigar? Nos permite ampliar los conocimientos sobre él. Vamos a escribir el estado del arte permitiendo ganar y demostrar habilidades en dos áreas, ¿no? Primero, en lo que va a ser la búsqueda de información. Al buscar la información sobre nuestro tema y con la pasión de investigar que tengamos, ¿no?, vamos a poder revisar toda la literatura que podamos acerca de nuestra temática, ¿no?, utilizando métodos manuales, computarizados, y obviamente artículos libres, libros, documentos que vamos a poder encontrar, donde vamos a entender a cabalidad, y es por eso que incluso cuando escribimos una tesis o un proyecto de grado, nos volvemos especialistas en la temática que vamos a investigar, ¿no? Y vamos a unirnos de toda esa información. En un segundo elemento, ¿no?, ¿cuál es la otra capacidad que nos va a dar esta revisión de literatura, del estado del arte? La capacidad de ejecutar opiniones personales desde una perspectiva lógica y válida, ¿no? ¿Esto en qué sentido? En esa valoración crítica, a la par de comparar autores, que voy a tener más de uno, visiones teóricas, diferentes revisión de documentos que voy a tener en los formatos que estén, ¿no?, voy a tener opiniones personales sobre este. Es decir, no, definitivamente me quedo con mi posición investigativa, así es como entiendo mi objeto de investigación, así es como lo voy a ver y lo voy a validar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer también con el estado del arte? ¿Para qué nos sirve? Para recopilar fuentes, ¿no? Vamos a tener un enfoque diferente del tema, ¿no? Y eso nos va a mostrar también el estado del arte, porque cubre toda la investigación sobre un tema determinado. Si el tema es demasiado extenso, habrá mucho material, evidentemente, para cubrirlo adecuadamente. Es importante que cuando yo vaya a hacer el estado del arte, lea con propósito y no me quede en algo en particular muy, muy duro, muy, muy rudo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Muy duro. En que simplemente me aboque a solo leer autores que opinan como yo, sino a leer otras cosas, ¿no? O sea, con propósito. La investigación va a responder a esto, va a también a mostrarnos estos elementos, ¿no? Nos va a mostrar estos problemas que van a estar relacionados, nos va a mostrar el interés en la investigación, esta recopilación de las fuentes que vamos a realizar. Vamos a evaluar hasta las fuentes también. ¿Por qué? Porque para cada libro, artículo, vamos a ver, ¿es un experto? ¿Es alguien que está haciendo una revisión? ¿Es alguien que está realmente inmerso, es especialista en la temática? Lo voy a poder evaluar cuando yo haga la recopilación de las fuentes. También vamos a ver el argumento o la evidencia, ¿no? Vamos a ver, evidentemente, en este caso, para tener
elementos importantes para construir nuestros argumentos. Vamos a ver, vamos a apoyar a la evidencia, a lo que quiero construir en mi hipótesis, a lo que yo estoy reflejando en la construcción de mis variables. Me va a apoyar esto con mis indicadores, con mi argumentación, ¿no? Y lo vamos a poder desarrollar. Y al hacer esta comparación de fuentes, vamos a tener preguntas, ¿no? Vamos a ver que si todas estas investigaciones previas que he revisado llegan a las mismas conclusiones, ¿existen diferencias? ¿Cuáles son esas diferencias, no? ¿En qué evidencia o razonamiento se van a basar esas diferencias? ¿Por qué opinan diferentes sobre una misma temática estos autores? Y eso es lo rico del estado del arte, ¿no? De esa recopilación y revisión de información bibliográfica, porque nos permite hacer este tipo de trabajo. Consejo importante para la recopilación de las fuentes, ¿no? Esto es importantísimo, el tema de la revisión de los textos, pero no por leerlos, no porque lo leí por ahí y lo anoto en mi tesis, ¿no? Sino que cuando hagamos igual la revisión del estado del arte, vayamos haciendo fichas bibliográficas. ¿Y esto por qué nos va a ayudar? Porque vamos a tener la noción clara de un tema específico de un autor en cuanto vayamos construyendo nuestro estado del arte. ¿Por qué? Les sugiero lo siguiente, ¿no? Revisar al autor, registrar, ¿no? Ver si tiene bastante temática recorrida en el tema que va a escribir, si me va a servir, tomar nota de eso, hacer una referencia en decir, autor X opina esto sobre mi tema de investigación, ¿no? Ya que al momento de tener ese listado, si ustedes quieren, bibliográfico, de decir, autor A, B, C, D, sobre un mismo tema opinan diferente, me va a servir a mí para también saber tomar o saber decidir qué posición voy a tomar y con qué autor me voy a identificar para escribir este texto, ¿no? Vamos a ver también qué se determina, cómo abordan el tema, qué es lo que dicen, ¿no? Y mientras vamos haciendo esta revisión podemos hacernos estas preguntas, ¿no? Primero, para clasificar las fichas bibliográficas, ¿qué tipo de texto es el que estoy utilizando, ¿no? ¿Cuál es la metodología que utiliza este autor para abordar esta temática, ¿no? Si se sigue con un enfoque, una escuela particular o sigue a otros autores, ¿no? ¿Cuáles son las definiciones más importantes utilizadas por este autor sobre el tema de investigación que a mí también me interesa? ¿Cuál es su base teórica? Es importante entender esos elementos porque así en esa clasificación voy a tener las ideas muy claras y saber con qué autor identificar mi investigación o por lo menos, ¿no? Hacer paráfrasis, que ya hemos aprendido cómo hacerlo también en la redacción, dentro de lo que voy a estudiar, ¿no? Y también hablar de las evidencias, ¿no? Porque, ¿en qué sentido? En las evidencias que utiliza el autor para respaldar sus tesis, sus hipótesis investigativas, pero a la par de ello, hablar de las evidencias que nos pueden servir también a nosotros para construir a futuro nuestra investigación, que puedan respaldar a nuestra investigación. Hablar de las conclusiones es necesario, porque de esa forma vamos a poder entender el tema a profundidad y decir, evidentemente, esta investigación es la que yo necesito para mi tema. La voy a utilizar, obviamente, no copiando, no plagiando, pero me va a servir de base, ¿sí? Porque la orientación ustedes la dan al momento de hacer la construcción metodológica. Hablando de metodología, ¿no? El marco metodológico va a ser fundamental también para nuestra investigación. ¿Por qué? Porque va a ser todo ese conjunto de técnicas, procedimientos que ustedes están avanzando en la materia de métodos de investigación en ciencia política, que van a emplear para formular la hipótesis, ¿no? Para resolver problemas, para llevar a cabo la investigación. Saben que cualquier persona, cualquier posición investigativa tiene una hipótesis planteada como tal en un trasfondo, ¿no? Y es por eso que la metodología es tan importante. ¿Y debe ir bien reflejada en la tesis? Claro que sí, en su redacción, ¿no? ¿Por qué nos sirve también la metodología? Porque vamos a explicar cómo vamos a llevar a cabo nuestro proyecto de investigación, cómo la vamos a llevar a cabo la tesis, cómo la voy a sustentar metodológicamente. Y esto va, ¿no?, resaltando en todo lo que es la metodología, la pregunta de investigación acerca de un tema determinado, ya sea un fenómeno X, ya sea político, pero para responder las inquietudes, ¿no?, para buscar obtener la explicación. Y esta va a necesitar evidentemente un método que ustedes van a elegir. Es decir, que vamos a tener una forma de, si ustedes quieren, agarrar nuestro tema de investigación de una forma más concreta, darle forma, ¿no?, con la pregunta, con la hipótesis, con los objetivos, para que esto pueda ser entendido por cualquier persona, delimitado en cierta manera.
¿no? El marco, el metodológico, ¿qué elementos debe contener en una tesis, ¿no? Debe estar compuesto por la naturaleza o el enfoque del objeto de estudio. Debe mostrarnos, y eso es importante, que ustedes sepan también, seguramente lo están aprendiendo, hacer investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas, como vamos a hacer una referencia un momento más adelante, pero hacer análisis, mostrar áreas de trabajo de investigación, técnicas que hayan utilizado para construir su investigación, tabulaciones, análisis de datos. Es importante entender que la ciencia política no necesariamente al 100% es teórica, sino que tiene también una amistad con la ciencia cualitativa en el sentido estricto de que se pueden manejar datos. La elección de la metodología de la investigación, eso también lo mostramos en este marco metodológico, ¿no? Y aquí decimos, ¿por qué he escogido esta metodología para investigar este tema? ¿No? ¿Por qué he elegido previamente esta metodología de la investigación? Le he dado un enfoque cualitativo, cuantitativo, he utilizado una, vamos a decir, una imbricación, o sea, he hecho una unión de lo que es enfoque cuantitativo y cualitativo para esta investigación. Eso es lo que también vamos a mostrar en este marco metodológico. El enfoque cualitativo, que es válido también para las investigaciones en ciencia política, que lo utilizamos mucho en ciencias sociales, ¿no? No está tanto, vamos a decir, unido a lo que va a ser la tabulación de datos, al tema numérico, sino a entrevistas, encuestas, opiniones como tal, donde vamos a mostrar el diseño de una teoría fundamentada, datos etnográficos que son válidos también para la ciencia política, diseños narrativos y diseños de investigaciones, acciones dentro de este enfoque cualitativo. En el enfoque ya cuantitativo, vamos a ver el otro extremo, lo que es los números, los datos, ¿no? Que evidentemente sí se usan en las ciencias numéricas naturales, pero las vamos también a abrazar en la ciencia política, porque vamos a aprender a construir herramientas de investigación a través de cuestionarios, observaciones, opiniones experimentales. Todo lo que nos va a mostrar las estadísticas que va a poder respaldar nuestro tema de investigación va a estar presente en este enfoque cuantitativo. Que tampoco le tengan miedo al enfoque cuantitativo cuando hagan sus investigaciones como tal. La ciencia política no es una ciencia que no maneje números, sí los hace de una forma muy coherente y respaldando siempre la hipótesis de la investigación, ¿no? Aquí mostramos diseños experimentales, tipos de diseños no experimentales, encuestas, resultados de tendencias, y para eso también en la carrera, eso prepárense, van a aprender ustedes a utilizar el SPSS para politólogos específicamente, que va a ser un tema estadístico que lo van a manejar de una forma muy agradable con docentes especializados, que nos va a poder, agradable en qué sentido, en que va a facilitar el manejo de números para el trabajo académico. Los resultados de la tesis. Los resultados suelen ser una gran parte que puede estar dividida en diferentes grupos apartados según la extensión de nuestra tesis. Y esto se muestra en la siguiente parte, ¿no? ¿Qué hago en la presentación de los resultados? Muestro la presentación, el análisis, la discusión de lo que estoy haciendo en mi tema de investigación. ¿Qué es la presentación de los resultados, no? Nos va a permitir presentar información que se ha recopilado y analizado sin dar demasiada interpretación, ¿no? Sin relacionar los datos incluso con el marco teórico, ¿no? Presentamos los resultados con la metodología cuantitativa, ¿no? Donde van a predominar las gráficas, tablas, datos descriptivos que vamos a presentar. Ya como en la presentación, ¿no? Que vamos a realizar como tal en la construcción de la mera presentación, ¿no? Hablamos de la hipótesis, los objetivos que se hayan propuesto en el aparato metodológico, ¿no? De forma que los resultados van a aparecer en el mismo orden, con la hipótesis y los objetivos planteados. Eso es lo que hace la presentación en este marco metodológico. Se pueden incluir pequeñas descripciones o pie de página en los que se explica el contenido de las diferentes tablas y gráficas. También, ¿qué vamos a hacer en la presentación? En investigación cualitativa vamos a presentar los discursos seleccionados, que autores van a estar, ¿no? Los extractos de entrevistas, documentos, grupos focales, cuadernos de campo que he podido utilizar, ¿no? Los vamos a presentar en esta parte. En la parte del análisis, ¿qué es lo que vamos a involucrar, ¿no? El análisis de los resultados va a consistir no solamente en el tema de mostrar las tablas, que ya lo hemos hecho en la presentación, sino en mostrar, ¿no? Enlazando los resultados con los anteriores de las teorías y los conceptos, con la hipótesis y los objetivos planteados. Ese mix lo hacemos en el análisis, ¿no? Con los capítulos anteriores de la tesis.
En la discusión, como tercer elemento, vamos a hacer en esta última y tercera etapa, ¿no? La presentación de los análisis que van bajo un mismo formato, se engloban bajo lo que va a ser la discusión del apartado separado, va acompañado también la discusión, en algunos casos les decía, se confunde con las discusiones para decir, este es el trabajo que he hecho, ¿no? A partir de esta pregunta de investigación, he hecho mi hipótesis, mis objetivos, he redactado mis capítulos en base a eso, ¿no? Y a la par llego a estas conclusiones en base al trabajo que he realizado. Es por eso importante también la discusión, ¿no? Que hacernos la pregunta importante, ¿qué aportes hacen nuestros resultados a la revisión bibliográfica que expusimos en los primeros capítulos? ¿Qué aportes le hago yo a la ciencia política, que ya he investigado tanto sobre este tema, pero con mi visión particular? ¿Qué aporte yo le hago? Lo ponemos en la discusión, ¿no? Hablar también y hacer esta autorreflexión al momento de redactar las conclusiones o discusión, ¿no? ¿Qué autores, teorías, conceptos se van a alinear o contradecir con mis resultados, ¿no? ¿Qué limitaciones o hasta dónde puede ser aplicable mi resultado en base a la metodología que he utilizado en un tiempo que he dedicado para hacer este trabajo, y si va a hacer esto para a futuro, a nuevas generaciones que va a hacer una investigación? ¿Y qué posibilidades se van a abrir en base a los resultados para seguir investigando al futuro? ¿Me va a dar esto una línea de investigación a largo plazo o solamente va a ser muy particular y coyuntural? Es por eso que nuestras investigaciones tienen también gran relevancia en la ciencia política. Las conclusiones, ya de forma mucho más específica. La discusión, si ustedes quieren, nos hace entrenar para hacer la redacción de las conclusiones, ¿no? Porque vamos a resumir, explicar los principales hallazgos y resultados obtenidos en nuestro estudio. Una de las principales secciones que son más visitadas cuando ustedes hagan sus tesis es las conclusiones. ¿Por qué? Los lectores de sus tesis van a decir, perfecto, aquí voy a leer un momentito más el marco metodológico, pero quiero ver qué cosa ha concluido el autor, a qué resultados ha llegado, ha logrado comprobar sus objetivos de investigación, lo ve en la conclusión, ¿no? Es por eso que nos muestra las conclusiones, las partes a conseguir de un trabajo, ¿no? Sobre lo que va a ser la estructuración de estas partes que les voy a mostrar. Sobre primero la contextualización, lo segundo las conclusiones relacionadas a los objetivos y las conclusiones no relacionadas a los objetivos, ¿no? En este esquema ustedes van a poder ver la estructura de las conclusiones de una tesis, ¿no? La introducción, que vamos a ver un momento más adelante, las conclusiones relacionadas a los objetivos, cómo se los relaciona con el objetivo general, cómo se los relaciona con el objetivo específico, con los objetivos específicos y otras conclusiones a las cuales también se puede llegar. El tema de la contextualización en un párrafo de construcción de conclusiones. En forma general, ¿no? Se acerca a lo que se estudió, ¿no? Como para refrescar al lector acerca del estudio, se va a contextualizar, después se puede dar cuerpo a las conclusiones, pero tiene que ser atractivo. ¿Para qué? Este primer párrafo tiene que ser atractivo para que los lectores puedan decir, es súper ese trabajo, o sea, realmente, como les digo, a veces nos vamos siempre a las conclusiones para ver si es que es o no es ese trabajo académico muy relevante, ¿no? Obviamente es cuando construyamos el párrafo de introducción, lo hacemos así. Cuando hacemos conclusiones relacionadas a los objetivos, en general es simplemente relacionar directamente las conclusiones con los objetivos del trabajo, es decir, tenía un objetivo general y 3 objetivos específicos. ¿He logrado cumplirlos? ¿Sí o no? En las conclusiones digo, sí he logrado cumplir el objetivo general y sí he logrado cumplir los objetivos específicos. Es decir, por cada objetivo, tanto general como el específico, se debe incluir una conclusión por lo menos, ¿no? De una manera obligatoria en temas metodológicos. La conclusión referida al objetivo general, comprobando o refutando la hipótesis, es importante. ¿Por qué? Nos va a mostrar el objetivo general y cómo se relaciona con la pregunta de investigación, ¿no? Así vamos a decir, ¿realmente hemos respondido? ¿Ha sido verdadera nuestra hipótesis? ¿Falseable? ¿Es falseada nuestra hipótesis? ¿No? Y vamos a ver en qué medida se ha logrado, ¿no? Las conclusiones referidas a los objetivos específicos, comprobando o refutando la hipótesis, ¿no? Vamos a ver que se hacen en este caso con el objetivo general, como ya les señalé hace un momento atrás, pero lo que nos muestra, lo que les decía hace un momento atrás, ¿logré o no logré corroborar mi hipótesis? Nada más. Aspectos generales para las conclusiones, ¿no? Argumentar las razones por las que hemos llegado a estas conclusiones, ¿no? Obviamente se basa en el trabajo que hemos realizado, el trabajo de campo, el trabajo cuantitativo, cualitativo, en la contextualización del tema de investigación en particular, ¿no? Eso lo vamos a ver al momento de elaborar las conclusiones.
Es importante este elemento, no exagerar cuando hayamos realizado las conclusiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Para que el lector no se sienta, si ustedes quieren, traicionado cuando hagamos la redacción de esas conclusiones. O sea, decir, realmente, les decía, ¿no? En esa lógica que revisamos eso al final, les podemos decir, ¿no? Esto he hecho el descubrimiento de otra cosa que no sea la pólvora, ¿no? O sea, algo así de tan grande magnitud y decir, he hecho esto y al final al leer todo el proyecto de investigación el lector se sienta decepcionado, ¿no? Entonces las conclusiones deben ser directas, precisas, se basan en los resultados, deben ser coherentes con todo el informe donde se presenta el trabajo de investigación, ¿no? Y cuando un investigador tiene dificultades, debe mostrarlo en las conclusiones. Por eso es que también las conclusiones no solamente están relacionadas a los objetivos, a una parte introductoria, sino en decir, también hay esas conclusiones que este trabajo de investigación me ha dificultado estos elementos para construir la investigación como tal. Claro que no existe una cantidad específica para decir conclusiones solamente estas páginas, a no ser que existan reglamentos en la propia universidad que nos digan los formatos de presentación que deben obedecer ese formato como tal para las conclusiones, ya que estas se redactan en función a la importancia del tema, ¿no? Los aspectos encontrados, a lo que se pretendía llegar a probar, si ha aprobado o no se ha aprobado, una buena referencia para estimar la cantidad de los temas que se puede estructurar las conclusiones es esta referencia, ¿no? Si un estudio es de 50 a 100 páginas, sin contar las referencias, obviamente, ni anexos, se puede considerar una o dos conclusiones, ¿no? Una o dos de conclusiones, una página o dos de conclusiones, a eso me voy. Si es más de 100 páginas, sin contar referencias, anexos, debe tener de 3 a 5 páginas de conclusiones. A veces nos conflictuamos en esto, ¿no? Uy, mis conclusiones son 10 páginas, ¿no? O sea, no debe ser tan largo, ¿no? Esto es importante en temas referenciales. Los datos finales de las conclusiones, evidentemente, esto también para redacción. Sabemos cómo redactar el texto académico, lo hemos aprendido a usar formato A. Pero cuando hagamos redacción de conclusiones no deben tener notas o citas a pie de página, ¿sí? Es importante, y claro que las conclusiones son opiniones evidentemente personales, pero no deben ir redactadas con considero, opino que, o sea, simplemente mostrar lo que ha pasado. ¿Se cumplieron los objetivos? Sí o no, porque sí, porque no, nada más. ¿Sí? Las referencias, claro que es importante hablar de eso para todo el trabajo de lo que es la tesis, siempre tienen que estar en el formato APA de 7ª edición, que es el que hemos visto. Ahora, estos últimos tips de redacción vamos a ver el día de hoy, ¿no? Importante para estructurar cualquier trabajo de investigación, utilizar estos tips de redacción. El método sándwich, y nos va a servir también para la tesis, ¿no? Es un complemento de la comunicación lineal que nos va a permitir escribir un texto para guiar al lector en una forma mejor en lo que va a ser la investigación. El primer elemento, la introducción, que va a ser como en un pan, ¿no? El pan superior, el segundo, el desarrollo, el tipo de alimento que vamos a estar poniendo, y el último, la conclusión, que va a ser el pan final, para que lo entiendan más gráficamente. Eso es lo que se trata de transmitir al momento de hacer la investigación, ¿no? O sea, o un texto académico como tal. Introducción, desarrollo, conclusión. Simplemente es eso. La estructura de párrafos, ¿para qué nos va a servir? Para, uno, orientarnos en temas, vamos a decir, en temas estrictamente, vamos a decir, académicos. ¿En qué sentido? En usar bien las mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, ¿no? Y entender que el párrafo va a ser un fragmento que va a referenciar y obviamente se va a diferenciar de otros párrafos por dos cosas principales. Un párrafo va a tener una mayúscula inicial y va a tener un punto aparte. Eso va a ser constante dentro de la construcción del texto académico. Los párrafos van a estar constituidos por oraciones, pueden tener simplemente una, más de una oración. Lo recomendable es que tengan más de una oración. En la tesis se puede realizar la agrupación de los capítulos de una forma mucho más atractiva cuando sabemos manejar bien los párrafos, ¿no? Porque estos se forman de la unión de párrafos que están coherentemente entrelazados, ¿no? Y los párrafos, a su vez, se van a conformar como asociación de frases que deben ser cortas y con sentido. ¿A qué me voy? Con la defensa en cada párrafo de una idea, vamos a decir, este párrafo se conecta con este otro con este, otro con este. ¿Y por qué van estructurados en este capítulo? Porque son párrafos que se parecen, en un sentido muy estricto. ¿En qué sentido? No decir que repetimos las mismas ideas, sino que tienen referencia. Cada párrafo que ustedes lean, por ejemplo, de un capítulo, va a estar relacionado con el título del capítulo que ustedes vayan a leer.
Esto como parte importante. Para unir los párrafos es importante, y esto también en tips de redacción, utilizar conectores como también, además, por esta razón, por lo tanto, así como, sobre todo, ciertamente, por otra parte, finalmente, ya para concluir los párrafos en su redacción. Es importante usar conectores, no hagan redacción sin conectores. Y también, tip de redacción de una clase anterior, no escriban tanto como leen, o sea, a veces tenemos taras en nuestra forma de hablar que son transmitidas al momento de la escritura académica, y eso no está bien. Tenemos que ser conscientes en escribir de forma adecuada en los párrafos cuando hablamos en la academia. Última parte, ¿no? La edición. Aquí tampoco se compliquen. Consejo importante. No reescriban un mismo capítulo, un párrafo sobre un otro párrafo, el mismo párrafo lo estoy revisando y no. Escriban de largo. Ese es un consejo importante que les doy. Tienen un capítulo de su tesis, escríbanlo de largo, o sea, no se detengan a revisar nuevamente. ¿A qué me voy? No es que no se va a hacer la edición, se va a hacer, pero escriban de largo. Terminan el capítulo, escriben el otro, para que al momento de hacer la edición, cuando hagan una revisión, no pierdan el tiempo reescribiendo un mismo párrafo, sino que obviamente lo van a hacer también nuestros tutores de investigación, pero el primer borrador va a ser el primer fruto que van a tener ustedes para su tesis de investigación, decir, lo he concluido, no me he quedado en el primer párrafo del primer capítulo, ¿no? Sino al escribir de largo, o sea, darse hasta el punto final del capítulo, nos vamos a poder nosotros aproximar a temas importantes en lo que va a ser avanzar en los trabajos. Es donde muchas veces muchas personas se quedan y dicen, no, ya no puedo, es que la tesis, qué complicado, es que siguen reescribiendo los párrafos. Escriban de largo y luego hacen la edición, ¿no? Obviamente esto va a tener diferentes revisiones. Es importante, sí. Escribir con citas, eso acostúmbrense, es el mejor consejo que les doy. Escriban, citen, no se queden sin referenciar nada, porque a veces nos olvidamos referenciar y eso puede ser considerado por plagio, ¿no? Y más importante, la construcción del texto final. Cuando ya lo construyan y hayan revisado, hayan construido de largo el texto, hayan hecho la edición, la revisión, van a sentirse obviamente con una gran alegría, ¿no? Porque ya se van a poder graduar, van a poder entregar su trabajo de investigación sin ningún inconveniente. Para mí ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes y también espero haberles aclarado muchas dudas y darles esos tips que a veces uno necesita al momento de estar haciendo su investigación. Muchas veces vemos a personas que se quedan con un mismo tema 10 años, o sea, no, la clave es avanzar, no quedarnos en un momento investigativo preliminar, sino finalizar. Esa es la clave. Si finalizas, siéntete orgulloso, vas a ir avanzando más adelante con tus temas de investigación. Eso sería por el día de hoy nuestra clase. Nos vemos en siguientes clases. Tenemos que concluir este curso prefacultativo en esta materia y evidentemente a hacer mejores redacciones. Un saludo cordial para todas y todos.